En la clase de hoy continuaremos con las infecciones virales del tracto respiratorio. Repasemos aquí que entonces distintos agentes virales podían producir distintos síndromes, como son el resfrío estacional, bronquiolitis, otitis, croup, neumonía y exacerbación de asma. En la clase pasada vimos aspectos generales de las infecciones virales del tracto respiratorio y en particular nos detuvimos en los ortomixovirus, es decir, al virus de la gripe. En la clase anterior vimos que el salto de especie, recuerdan, entre la gripe aviar y el humano, era poco probable, o sea, se puede producir, pero necesita varios eventos y un contacto muy estrecho para que se pueda producir esa primera infección en humanos, luego adquirir cambios para poder transmitirse eficientemente entre humanos. Y cuando hablamos del resto de las pandemias que se habían producido por estas reasortantes, nombramos mucho a la gripe porcina. O sea que el cerdo adquiere un rol importante en esa transmisión entonces de reasortantes o la generación de reasortantes y transmisión luego al humano. Por ejemplo, en la pandemia del 2009, donde unas primeras reasortantes producidas en un tipo de cerdo sufrieron otras reasortantes con otra cepa de influenza A porcina. Por eso van a ver que en muchos libros o bibliografía hablan del cerdo como el organismo coctelera, porque es el que tiene receptores tanto con la posición del ácido siálico alfa-2,6 como alfa-2,3 unido a la galactosa. Por eso es que puede ser infectado tanto por cepas aviares como por cepas porcinas y humanas. Y eso es lo que genera mayor probabilidad de esta formación de coinfecciones y reasortantes en el cerdo que luego puedan transmitirse al humano. También tener en cuenta el concepto de hemaglutinina. El nombre de hemaglutinina viene de la posibilidad de aglutinar a los glóbulos rojos. Eso lo van a poder ver no solo para el virus de la gripe, sino para otro tipo de virus, como vamos a ver ahora en esta clase. Entonces ahora, habiendo hecho estos comentarios, en esta clase nos vamos a detener entonces dentro de los virus respiratorios a los que pertenecen a las familias de paramyxovirus, adenovirus, rinovirus, perdón, aquí ya no son familias. Vamos a ver adenovirus, rinovirus y coronavirus. Bien, comencemos entonces ahora con la familia Paramyxoviridae que infectan a humanos. La podemos subdividir en dos subfamilias, la Paramyxovirinae y la Neumovirinae. Dentro de la Paramyxovirinae encontramos 4 géneros, donde dentro del género Respirovirus van a encontrarse los virus parainfluenza 1 y 3, dentro del género Rubulavirus, a parainfluenza 2 y 4, además de otro virus, como es la parotiditis, que la vamos a ver más adelante. Y el género Morbillivirus, donde encontramos el virus de sarampión, que también la vamos a ver en otras clases. ¿Por qué parotiditis y sarampión no lo vemos aquí? Porque si bien su puerta de entrada es la vía respiratoria y van a tener manifestaciones a nivel del tracto respiratorio, la patología o el lugar donde genera mayor patología es en otras localizaciones. Entonces, por ejemplo, sarampión lo vamos a ver dentro de las clases de virus exantemáticos. Y parotiditis la vamos a ver con más detalle dentro de la clase de sistema nervioso. Hay otro género, Enipavirus, donde aquí podemos encontrar al virus Hendra y al virus Nipah, que no nos vamos a detener en ellos en esta materia. Y dentro de la subfamilia Neumovirinae encontramos al género Neumovirus, donde está el virus sincitial respiratorio, y el género, más recientemente incluido, el género Metaneumovirus, donde podemos observar al metaneumovirus humano. ¿Qué características tienen en general todos los virus que pertenecen a esta familia, la Paramyxoviridae?
en que tienen un tamaño variable, la morfología puede ser pleomórfica, y tienen simetría helicoidal. Su material genético está compuesto por ARN monocatenario, polaridad negativa, y son virus envueltos. Son cultivables, se multiplican en el citoplasma de la célula. Esta es una gran diferencia respecto de los ortomixovirus, es decir, de influenza, que tenían una replicación también a nivel nuclear. Y los paramixovirus son sensibles a solventes orgánicos, detergentes, calor, radiaciones ultravioletas, también desecación. Aquí podemos ver una estructura general de toda esta familia. Entonces, podemos observar la envoltura lipídica con las espículas, las proteínas de proyección, que pueden ser del tipo de hemaglutinina neuraminidasa, HN, o de hemaglutinina sola, o proteína G, que no tienen ni actividad de hemaglutinina ni de neuraminidasa, pero que sí son importantes a la hora de la absorción a la célula que va a infectar. También tienen otra glicoproteína menor, que es la proteína de fusión. Por debajo de la envoltura lipídica observamos la proteína de matriz, y luego adentro tenemos el material genético rodeado de la nucleoproteína, formando entonces todo esto la cápside. Bien, en este cuadro comparativo podemos observar entonces diferencias y semejanzas respecto a la familia ortomixovirus y a la familia paramixovirus. La forma, las dos pueden tener forma esférica, pero también los paramixovirus son pleomórficos, son un poquito más grandes los paramixovirus. Ambos tienen espícula en la envoltura, con espículas. Sin embargo, los paramixovirus no tienen glicoproteínas de actividad de hemaglutinina y neuraminidasa separadas. Si las tienen juntas en una glicoproteína. Los paramixovirus poseen proteínas de fusión, aparte. El material genético, la gran diferencia es que el de los ortomixovirus es segmentado. Recuerdan que tenían varios fragmentos, 8 fragmentos en el caso de influenza A y B y 7 en el caso de influenza C. En cambio, en los paramixovirus es uno solo. Y también otra diferencia es que los paramixovirus tienen toda su replicación en el citoplasma, no en el caso de los ortomixovirus, virus de la gripe. ¿En qué nos puede servir eso? A la hora de decir, lo tengo que tener en cuenta en algo para el diagnóstico. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer las técnicas de inmunofluorescencia para el diagnóstico, van a tener que ver el patrón de expresión de la fluorescencia, si es consistente con la localización que pueden observar dentro de un tipo de virus en particular. Entonces, si ven fluorescencia en las células, tanto en el núcleo como en el citoplasma, y están utilizando anticuerpos que reconocen influenza A o B, es consistente. Ahora que en el caso de paramixovirus, si observan también a nivel nuclear, ahí hay que empezar a ver si realmente es nuclear o no lo que están viendo. En el caso de los paramixovirus, lo van a observar entonces en el citoplasma. Lo mismo van a tener que tener en cuenta cuando hagan esta técnica de inmunofluorescencia para el diagnóstico, con la localización de los otros virus que van a estar incluidos dentro de ese panel respiratorio. Y otra característica es que los paramixovirus pueden formar sincicios, es decir, que promueven la fusión de células vecinas a la célula que está siendo infectada. Y también vamos a encontrar inclusiones citoplasmáticas en el caso de los paramixovirus. Eso es porque se genera una mayor cantidad de nucleoproteína que genera entonces la formación de estas inclusiones. Aquí tenemos un cuadro comparativo entonces respecto al ciclo de replicación de los ortomixovirus respecto de los paramixovirus. Aquí como ejemplo tenemos al virus sincitial respiratorio dentro de los paramixovirus, donde la partícula viral
va a reconocer entonces a través de su glicoproteína al receptor dentro de la membrana plasmática de la célula, la cual va a infectar. Se produce la absorción, luego la fusión a través de la proteína de fusión y la entrada del material entonces de la cápside a la célula que está infectando. Una vez que está dentro, se comienza a producir la replicación y la transcripción. Todo entonces a nivel del citoplasma. Y luego la liberación por gemación. Esto para los paramixovirus. Y la diferencia con respecto entonces a la replicación a nivel nuclear de los ortomixovirus. Bueno, entonces ahora vamos a ver en más detalle dentro de la familia Paramyxoviridae a los parainfluenza. Parainfluenza 1, 3, 2 y 4. Y por otra parte, a los neumovirus, como es el virus sincitial respiratorio, y a los metaneumovirus, como es el metaneumovirus humano. Los virus parainfluenza son patógenos respiratorios muy comunes, dependiendo si es parainfluenza 1, 2, 3 o 4, va a ser el síndrome al cual más se los asocie y el grupo etario en el cual va a estar produciendo con mayor frecuencia la patología. En general, el parainfluenza 4 es el menos patógeno, de hecho no está incluido dentro del panel respiratorio para el diagnóstico. Producen el resfriado común, bronquiolitis, los cuadros de Krupp y neumonía. Sobre todo están asociados, en general, a los cuadros de Krupp. Estos 4 serotipos, entonces, tienen el 1 y el 2, que es epidémico, y el grupo de edad es sobre todo desde los 6 meses a los 5 años, donde produce este síndrome de Krupp. Y el tipo 3 es endémico, y en general está asociado a los primeros 6 meses y puede producir bronquiolitis y neumonía. Y el tipo 4 es endémico, sobre todo es el responsable del resfrío común. Tiene un periodo de incubación corto de unos 2 a 6 días y la transmisión es por aerosoles y el contacto directo con las secreciones, como vimos para los virus respiratorios en general. Las proteínas que poseen los virus parainfluenza son la proteína HN, es decir, que tiene actividad de hemaglutinina y de neuraminidasa, que participa entonces en el reconocimiento a los receptores en la célula que va a infectar. Tiene la proteína F de fusión, que permite entonces la fusión de la envoltura del virus a la membrana plasmática y la penetración. La proteína de matriz, la nucleoproteína, otra proteína como es la fosfoproteína y otra proteína larga denominada L, que todas estas últimas 3 van a estar formando el complejo con el genoma del RNA y participan en el complejo de la RNA polimerasa. Para el diagnóstico, los métodos de elección son los directos. Los indirectos, es decir, los serológicos, no están recomendados. Vemos que el tiempo de incubación es corto y en general la patología también ronda alrededor de una semana. Los métodos directos van a estar relacionados, como vimos, para los virus respiratorios en general, que van a poder ser técnicas que detecten o antígenos o también el material genético, y por última instancia se puede realizar el cultivo, pero el cultivo va a ser en centros de referencia. Las muestras de elección son los aspirados nasofaringios para pacientes hospitalizados. Recordemos que para pacientes ambulatorios la técnica de elección es el hisopado nasofaringio. ¿Por qué se hace esta salvedad? En el aspirado nasofaringio se recupera mayor cantidad de células, que son las que están infectadas, con respecto al hisopado nasofaringio, pero es una técnica más cruenta. Entonces, lo que se hace es dejar el aspirado nasofaringio como muestra de elección para el paciente internado, hospitalizado, y una buena muestra de hisopado nasofaringio, donde se haya tomado correctamente, se haya podido obtener las células de esa región,
dentro del hisopado nasofaringeo para los pacientes ambulatorios. Para el caso de influenza 3 se puede hacer también PCR. La PCR en realidad hoy en día se puede hacer para cada uno de ellos si hay sospecha en particular. Como el grupo etario en el cual más está focalizado la búsqueda de este tipo de virus es en los niños, una buena técnica es el panel respiratorio, donde barremos entonces un diagnóstico diferencial de los 3 tipos de parainfluenza, además de los otros virus respiratorios. Bien. Luego, dentro de esta familia, entonces también Paramyxoviridae, pasamos a la otra subfamilia. Y aquí tenemos un esquema de la estructura y organización genética del virus sincitial respiratorio, que pertenece al género Pneumovirus, y tenemos dentro del otro género al metaneumovirus humano. La estructura es muy semejante, como vimos, entonces también es un virus envuelto, tenemos las glicoproteínas en la envoltura lipídica, donde aquí entonces tienen la proteína G. Esta proteína G entonces no tiene actividad de hemaglutinina, como los parainfluenza. Tiene otra proteína, también denominada SH, y la proteína de fusión. Por debajo de la envoltura lipídica encontramos la proteína M y luego otras proteínas asociadas al RNA. La diferencia que se ha observado entre el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus humano a nivel de su secuencia genética es que el virus sincitial respiratorio tiene 2 regiones que codifican a proteínas no estructurales, NS1 y NS2, que están implicadas en la evasión del interferón, de la vía del interferón, y que también tienen distintas localizaciones en las secuencias, las secuencias que están codificando para las proteínas F y M2, ven aquí la localización, estas están en el metaneumovirus humano, en una posición anterior a las secuencias que codifican para las proteínas SH y G, y están invertidas en el caso del virus sincitial respiratorio. Pero tienen una patología, generan una patología similar, una distribución también epidemiológica similar. Estos virus, tanto virus sincitial respiratorio como el metaneumovirus humano. Dentro del virus sincitial respiratorio se ha clasificado como que existe un serotipo con 2 subgrupos antigénicos, es decir, 2 líneas de evolución divergentes, los subgrupos A y B. ¿Qué quiere decir que haya un serotipo? Esto quiere decir que se producen en el organismo cuando es infectado anticuerpos neutralizantes contra ese antígeno del virus. Entonces, puede haber variaciones dentro de la secuencia genética de ese virus, pero que no impactan a la formación de los anticuerpos neutralizantes, no impactan en el antígeno a nivel de la producción de anticuerpos neutralizantes. Sí quiere decir que pueden impactar generando diferencias antigénicas, que de hecho están clasificados en subgrupos. Las proteínas G, la glicoproteína G y la proteína F de fusión son las que inducen los anticuerpos neutralizantes en el virus sincitial respiratorio, y la proteína G es la más variable, esta glicoproteína. De hecho, tiene epitopes que son comunes a ambos grupos, tanto al A como al B, pero son pocos. Tiene epitopes específicos de cada grupo y epitopes específicos de cepa, donde ahí tiene la mayor cantidad. Se habla de que la divergencia intragrupo a nivel de los aminoácidos en la glicoproteína es mayor a un 20%. Todo esto lo que nos está queriendo reflejar es la variabilidad que tiene esta glicoproteína para producir entonces subgrupos y dentro de ellos también variaciones menores. También en la divergencia antigénica podemos encontrar
en las regiones de los ectodominios de la proteína SH, además de la proteína G, de la glicoproteína. El subgrupo A dentro de RCB es el que está asociado a la enfermedad más severa. Y estos dos linajes pueden cocircular durante los periodos epidémicos, aunque en general prevalece uno y luego otro, pero pueden cocircular. Tiene una amplia distribución a nivel geográfica. Con respecto a la epidemiología del virus sincitial respiratorio, tenemos que pensar en que es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en niños. Ahí es donde más foco se va a hacer entonces el estudio de la infección por RCV. Pero hoy en día, además de eso, también hay que tenerlo presente en los adultos mayores de 65 años, y también en los inmunosuprimidos, sobre todo en aquellas personas que sufren trasplantes, por ejemplo, de médula ósea. Infecta a niños de corta edad y a neonatos, y aquí tenemos que tener presente que las reinfecciones son comunes a toda edad, y que no necesitan entonces sufrir cambios antigénicos mediante mutaciones, es decir, mediante el drift antigénico. Si bien están asociadas reinfecciones también a estos cambios menores, no es necesario. Y esto va de la mano en que este tipo de infección genera una inmunidad de corto plazo. Es una inmunidad también incompleta. Por eso está asociado a las reinfecciones. Aquí tenemos que pensar en que el grupo de edad, sobre todo donde infecta, son los neonatos. ¿Y cómo es su sistema inmune? Todavía es inmaduro. Entonces, producen grandes epidemias anuales y generalmente se alternan entre el subgrupo A y B, aunque hay cocirculación. Y es la causa más importante de bronquiolitis y neumonías en niños de corta edad que requieren hospitalización. Aquí entonces podemos ver en este esquema la patogenia que va a producir el virus sincitial respiratorio, sobre todo la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección en los bronquíolos, los más pequeños, genera necrosis y proliferación del epitelio bronquioalveolar y destrucción de células ciliares del epitelio. Tiene un periodo de incubación de unos 4 a 5 días, y entonces se replica una vez que infecta, que ingresa por la vía respiratoria, se replican las células del epitelio respiratorio en monocitos y macrófagos. Inicialmente en el tracto respiratorio superior, pero después de 2 a 3 días, entonces de iniciada la rinorrea, se produce la infección baja. Y esto lo puede hacer porque va generando entonces virus en las vías respiratorias altas, que pueden depositarse hacia el inferior por la misma producción de la mucosidad, pero también se puede diseminar a través de célula a célula, generando estos sincicios, porque a través de su proteína de fusión podía generar entonces la formación de sincicios. Entonces esta bajada puede ser esta diseminación por continuidad o también célula a célula. Una vez entonces que llega a las vías respiratorias más pequeñas, también va a producir un infiltrado de linfocitos, de células plasmáticas y macrófagos, se produce edema, secreción de mucus excesivo, hay restos celulares y células inflamatorias que van a obstruir a los bronquíolos y alveolos. Y esto va a generar entonces el colapso de la entrada de aire. Tengamos en cuenta en que son niños pequeños, que sus vías respiratorias son chicas, entonces esta obstrucción va a ser mucho más importante que en un adulto. Los síntomas que hay que tener en cuenta para la bronquiolitis son los silbidos al respirar y el aleteo nasal, respiración rápida y superficial, y por el esfuerzo para inhalar aire se retraen los músculos intercostales. También hay dificultad en la alimentación y fatiga.
Estos son los síntomas ya propios de la bronquiolitis. Cuando comienza la infección por el virus sincitial respiratorio, las manifestaciones son como un resfrío o catarro que a veces son acompañadas por fiebre. También tengamos en cuenta que es un virus neumotrópico, pero que en casos severos, en algunos tipos de inmunodeficiencias, puede también replicarse en otros órganos, pero no van a estar implicados como la causa de muerte. Aquí tenemos que tenerlo presente, entonces, como un virus neumotrópico. En este esquema lo que podemos observar respecto de la patogenia es que están implicados tanto factores virales como factores inmunes y factores genéticos. Tengamos en cuenta, como les dije hoy, que es el grupo etario en el cual principalmente produce la bronquiolitis son en los niños, y entonces las vías respiratorias son pequeñas y se obstruyen con mayor facilidad. Con respecto a factores virales, tienen estos virus distintas proteínas, mecanismos para evadir la respuesta del interferón. También va a depender de la dosis del virus al momento de la infección. Con respecto a los factores inmunes, aquí tenemos que tener en cuenta factores de la respuesta inmune tanto innata como adaptativa y genética del propio hospedador, si es un paciente atópico o no, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver, estos factores inmunes, con más detalle cuando hablemos de la respuesta inmune en esta diapositiva, en la que sigue. La inmunopatogenia, ¿por qué hablamos de inmunopatogenia? Se ha asociado que el virus produce en mayor medida la patología no por lisis, sino por la respuesta inmune. Si bien es necesaria una buena respuesta inmune innata y adquirida para eliminar eficientemente al virus, también está asociada a la formación de una patología más severa. Una vez que se produce la infección con el virus sincitial respiratorio, aquí tenemos en este esquema entonces las células epiteliales ciliadas, se produce la infección, se desencadena una respuesta inmune innata en los primeros días, donde aquí participan, como vimos en las primeras clases, tanto células natural killer, neutrófilos, macrófagos, hay células dendríticas, que van a producir la migración y la exposición entonces de los antígenos de este virus al sistema inmune para que se desarrolle la respuesta luego adquirida. Hay liberación en estos días posteriores de distintos tipos de interleuquinas, también al principio liberación de interferón del tipo 1 y luego interferón del tipo gamma. Una buena respuesta, entonces, con interferón del tipo gamma, liberación de interleuquina 2, lo que va a favorecer es una respuesta de linfocitos T helper 1, con el desarrollo de linfocitos T CD8 citotóxicos que van a poder entonces eliminar a las células infectadas. También se va a desarrollar una respuesta inmune humoral, la producción de anticuerpos. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este virus? Se ha visto que genera una respuesta inmune adquirida incompleta, sobre todo como vimos al principio, porque infecta a los niños más pequeños, a los lactantes. Y en este caso, los lactantes tienen un sistema inmaduro donde tienen una mayor prevalencia de una respuesta T helper 2 versus T helper 1. También los anticuerpos maternos no proveen protección total durante la lactancia, así que es frecuente la reinfección por distintos agentes, distintas variantes dentro del virus sincitial respiratorio. Está la posibilidad entonces de que se repita la infección por el mismo agente, porque la respuesta es incompleta. Se requieren varias infecciones para lograr títulos altos de inmunoglobulina A secretora, que proteja de manera local el tracto respiratorio, así también como de la inmunoglobulina G. El principal tipo de inmunoglobulina, entonces, que participa en cuanto a la protección, es la inmunoglobulina A secretora.
Y aquí, con respecto a la inmunopatogenia, tenemos que tener en cuenta este balance, entonces, en la respuesta inmune adaptativa, defensiva de los T helper 1 versus T helper 2, que puede llegar a ser deletérea si hay un balance favorecido hacia la generación de una respuesta T helper 2 en el caso de la infección por el virus sincitial respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos en este dibujo una respuesta normal hacia la infección del virus sincitial respiratorio, marcados en celeste, donde prevalece entonces una respuesta T helper 1. Hay promoción de interferón gamma, liberación de citoquinas del tipo interleuquina 2, que favorecen el desarrollo de una respuesta T helper 1. Y con ello, el favorecimiento de la generación de los linfocitos T citotóxicos. Y se logra contrarrestar la infección y eliminarla. Pero puede ocurrir, en otros casos, que el balance sea llevado hacia una respuesta T helper 2. Esto va a depender entonces también del hospedador, que puede ser, en el caso de los niños, ya sabemos que está desbalanceado hacia T helper 2, pero a la vez de otros factores, como dependiendo del tipo de interleuquina que sea secretada en esa primera respuesta inmune innata. Y con ello, entonces, la generación puede ser de eosinofilia, y entonces también liberación de otras citoquinas proinflamatorias y la producción de una enfermedad mayor, más grave. Tenemos, por ejemplo, en los adultos mayores, en distintos individuos, cuando la respuesta por interferón gamma disminuye, se favorece un desbalance hacia la respuesta inmune del tipo T helper 2. Y, por ejemplo, en los adultos mayores puede estar disminuida la generación de interleuquina 2, aunque esté bien la respuesta de T helper gamma, pero al tener una citoquina que favorece la respuesta T helper 1, entonces en ese caso también está disminuida. Con esto quiero decir que puede ser que en distintos hospedadores, ya sea porque es un inmunosuprimido, porque es un adulto mayor o porque es un niño, distintas características pueden hacer que se favorezca una respuesta T helper 2, y en ese caso la gravedad de la enfermedad va a ser mayor. Y se ha visto que esto puede estar relacionado a la predisposición de asma. Todavía no se ha demostrado. Hay varios estudios en modelos animales, pero no se ha demostrado todavía en humanos. Entonces, se vio que existe una fuerte asociación entre la patogénesis con la inmunidad celular, como vimos recién, este desequilibrio entre las poblaciones linfoides, T helper 1 y T helper 2. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en una inmunoprofilaxis. La primera vacuna que se desarrolló era una vacuna inactivada, donde se introdujo en modelos murinos y se produjo infiltrados desde linfocitos y eosinófilos. Ya al tener la aparición de eosinófilos, esto generó una alerta, y sí se vio que la respuesta inmune que se había producido era sobre todo del tipo T helper 2. Entonces la respuesta fue más dañina cuando luego se exponía, en este caso modelos murinos, luego de haber sido vacunados nuevamente al virus, la patología que se generaba era peor, era contraproducente. Entonces se siguen estudiando distintos tipos de vacunas para poder lograr una buena respuesta del tipo T helper 1, que sea beneficiosa, que pueda contrarrestar y eliminar eficientemente al virus sincitial respiratorio. Hay varios ensayos donde se están utilizando a la proteína F, con algún tipo de plataforma en particular. También tenemos que tener en cuenta en la inmunopatogenia el patrón genético del hospedador,
que también es un factor muy importante entonces en cuanto a la patogénesis. Aquellos individuos que son atópicos van a tener mayor probabilidad de una respuesta desfavorable, mayor probabilidad de respuesta hacia el fenotipo T helper 2. Entonces, tengamos presente que hasta el día de hoy no existe vacuna para el virus sincitial respiratorio. Sí se está trabajando mucho en lograr tener una vacuna que sea eficiente y segura al respecto. Para el diagnóstico, entonces también vamos a tener que pensar en un diagnóstico diferencial y de acuerdo al grupo etario, son sobre todo los tipos de agentes que vamos a tener que tener presentes para hacer ese diagnóstico diferencial. En menores de 6 meses, sobre todo vamos a tener que diferenciarlo de parainfluenza 3, de adenovirus, rinovirus y enterovirus. En menores de 4 meses, también considerar, ahora ya no a un agente viral, sino a la clamidia trachomatis. Y en niños inmunodeficientes también tenemos que tener presente en ese diagnóstico diferencial a Pneumocystis carini y descartar infecciones bacterianas. Como les había dicho al principio, no solo el grupo etario en el cual más afecta y genera una patología mayor son los niños, los lactantes, sobre todo los menores de 2 años, sino también tenerlos presentes en los ancianos, los adultos mayores. En ellos puede producir también bronquitis o neumonía, en general con poca fiebre. Entonces, cuando en una familia se ve un lactante con bronquiolitis y en un adulto mayor también un cuadro que no tiene fiebre, pero que ya empieza a generar mayores manifestaciones, sospechar del virus sincitial respiratorio. Los métodos obviamente también van a ser los directos, los métodos de elección, como para el resto de los virus respiratorios. También las muestras, aspirado o el hisopado nasofaringio, tomado en la primera semana de enfermedad. Aquí siempre tener en cuenta la muestra ideal dentro de los primeros 3 días, pero también tener presente que puede ser tomada esa muestra posteriormente, si no se tuvo acceso durante esos primeros 3 días, y sobre todo tener en cuenta en que en los niños la carga viral se excreta por más tiempo y en mayor cantidad. Se puede entonces hacer alguna técnica de diagnóstico de inmunofluorescencia sobre células exfoliadas, entonces, de las muestras obtenidas. Esto puede hacerse individualmente o lo que se hace más comúnmente es directamente en el panel respiratorio. También existen técnicas de ELISA que van a determinar un antígeno del virus sincitial respiratorio, y también tenemos las metodologías de biología molecular, RT-PCR, donde se pueden hacer distintos tipos de RT-PCR, ya sea real time o no, y dentro de ellas también pueden ser específicas para el virus sincitial respiratorios o del tipo multiplex, por ejemplo, para poder distinguirlos de metaneumovirus y de otros virus respiratorios. Entonces aquí les dejaba como ejemplo protocolos para el virus sincitial respiratorio con biología molecular, que va a amplificar secuencias entonces de virus sincitial respiratorio que sean conservadas para este virus, como son las proteínas L, N o la proteína F. Justamente, si queremos poder hacer un diagnóstico de virus sincitial respiratorio, no sería conveniente utilizar primers contra secuencias que codifiquen la proteína G, contra la glicoproteína. ¿Y eso por qué les parece? Que habíamos dicho hace un momento de la glicoproteína. ¿Era una de las proteínas más conservadas de este virus? No, exacto, era una de las más variables. Entonces, cuando nosotros querramos hacer, este es un concepto en general para cualquier tipo de diagnóstico viral. Cuando queremos hacer un diagnóstico de un tipo de virus,
Por ejemplo, aquí es virus sincitial respiratorio, y quiero poder estar segura de detectar a todos los virus sincitiales respiratorios. Entonces vamos a usar primers contra secuencias conservadas de ese tipo de virus. Por eso vamos a utilizar la proteína N o F en este caso. Estas proteínas van a variar de acuerdo al virus que estemos estudiando, que estemos analizando. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos un estudio por multiplex de RT-PCR, que es una RT-PCR anidada, es decir, que en este caso vamos a estar analizando distintos genes de virus respiratorios diferentes que utilizan, por ejemplo, la región altamente conservada de la nucleoproteína para los virus influenza, la proteína F de fusión del virus sincitial respiratorio y la proteína del exón, como vamos a ver en un ratito, para los adenovirus de los tipos 1 al 47. Entonces, en esta multiplex directamente vamos a poder estar realizando el diagnóstico para estos 3 tipos de virus. En este caso es una multiplex anidada, donde después, de punto final, donde después estos productos de amplificación se tienen que correr. Hoy en día, en general, lo más utilizado son las de tipo de real time PCR. También se puede realizar el cultivo viral para el virus sincitial respiratorio, pero esto no es lo que se utiliza en forma general para el diagnóstico, sí en los centros de referencia. El cultivo viral se puede hacer a través de un cultivo convencional. Tenemos que tener en cuenta aquí que el virus sincitial respiratorio es muy lábil. Es muy importante el transporte adecuado, la conservación de la muestra que luego se va a utilizar para hacer la infección, la inoculación. Es muy importante mantenerlas a 4 grados centígrados, no congelarlas y descongelarlas, son muy lábiles. También se puede hacer el cultivo en check vial, que lo que favorecía en estos casos era la absorción, disminuir ese tiempo de absorción y poner de manifiesto luego la infección con algún método de inmunofluorescencia. Aquí en esta fotografía podemos observar un ejemplo de un cultivo convencional de células HEP después de 4 a 8 días post-infección, donde podemos observar el efecto citopático del virus sincitial respiratorio, que era la formación de esos incisios. Pero tenemos que tener presente que otros virus también pueden generar este tipo de efecto citopático en esta línea celular y que también se los pueden recuperar de una muestra respiratoria, es decir, que no es específico. Aquí tenemos, por ejemplo, el virus del sarampión. Entonces, hay que realizar alguna otra técnica de detección específica, por ejemplo, algún antígeno mediante inmunofluorescencia. También con respecto al diagnóstico indirecto, no es lo más adecuado para este tipo de infecciones, también porque el tipo de respuesta humoral a este virus es escasa. Y con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico. Sí, el tratamiento es sintomático, sobre todo la remoción mecánica de secreciones, cuando son casos más graves, la oxigenoterapia y la asistencia respiratoria. Se puede dar como tratamiento antiviral la ribavirina, pero que es un antiviral no específico. También se puede utilizar para otro tipo de infecciones. Interfiere en la replicación del virus. La forma en que se administra es en forma aerosolizada, con lo cual tampoco se puede dar este tipo de terapia en todos los hospitales, porque se necesita incubadoras especiales. También se puede utilizar la inmunoprofilaxis, para lo cual se cuenta con anticuerpos neutralizantes y se lo da en combinación con la ribavirina. Ahora vamos a ver cuáles son estos anticuerpos neutralizantes. Y hay estudios en fase clínica, ahora les voy a comentar qué es este VHH. Lo que se ha visto es que en distintos camélidos se producen, además de los anticuerpos,
comunes, los que tienen las cadenas livianas y pesadas, que pueden producir otro tipo de anticuerpos que solo tienen las cadenas pesadas. Y la región variable, por eso es el B, esta región variable es la que se va a unir al antígeno. Lo que se vio es que estas regiones pueden ser, entonces, el ruido de fondo, estas cabezas pueden ser separadas y utilizárselas en forma así individual, o vamos a ver fusionada también entre sí, formando entonces lo que se conoce como nanoanticuerpos. Son de anticuerpos que están solo formados por las cadenas pesadas. Tienen varias ventajas el poder utilizar solo esta región de estos anticuerpos, de este tipo de anticuerpos, en que son muy pequeños, entonces la forma de administración puede variar, el mantenimiento hasta poder administrarlo puede no requerir tanta temperatura, cuidado con respecto a la temperatura y a otras cosas. Y la velocidad también en la producción. Entonces son ciertos tipos de camélidos y otros organismos que pueden generar ese tipo de anticuerpos. Lo que se había visto es que se habían producido entonces este tipo de nanoanticuerpos llamado el ALX 0171, este compuesto entonces, que era un nanoanticuerpo específico contra un antígeno del virus sincitial respiratorio, se había visto que tenía una buena eficiencia en los primeros estudios realizados, y también que eran seguros. Estos fueron los resultados que se arrojaron durante los estudios de fase 1, de estudios de fases clínicas fase 1. Pero, lamentablemente, cuando llegaron a la fase 2, lo que se observó es que la eficiencia no era tan grande como lo que se había determinado en las primeras etapas, entonces se decidió discontinuar el estudio con este tipo de compuesto. Se los puse igual porque para que vean cómo este tipo de anticuerpos, de nanoanticuerpos, se lo podía utilizar como un tratamiento, no en el sentido de un agente profiláctico, no como una vacuna, sino para el tratamiento. Es decir, que una vez que ya estaba producida la infección, igualmente se podía administrar este tipo de compuesto para poder neutralizar al virus. Pero bueno, lamentablemente este en particular se discontinuó. Hay varios estudios que se están realizando en este sentido también para el virus influenza, para la gripe. Y ahí se están haciendo estos estudios tanto como profiláctico como tratamiento, para ambos aspectos. Entonces, por el momento, como inmunoprofilaxis, tenemos los anticuerpos neutralizantes en combinación con la ribavirina. Y para la prevención y control, esta inmunoprofilaxis se realiza con inmunoglobulinas fraccionadas a partir de sueros humanos con alto título de anticuerpos anti-RCB. Esto se usa poco. Lo que más se utiliza son anticuerpos monoclonales de ratón humanizado contra la proteína F. El nombre, bueno, uno de los nombres comerciales es el palivizumab, que es mucho más efectiva que el caso de las inmunoglobulinas fraccionadas de sueros humanos. Esto es muy caro, entonces no se puede utilizar en forma masiva, sino que la estrategia es dárselos a aquellas personas que tengan un alto riesgo de poder infectarse y generar una patología grave o hasta mortal. Entonces, por ejemplo, se los administra en recién nacidos, prematuros, de bajo peso, que tengan otras comorbilidades, como por ejemplo cardiopatías. Entonces,
en aquellos grupos de alto riesgo sí se puede tener este tipo de inmunoprofilaxis. Bueno, ahora pasamos a otro tipo de virus respiratorio, como son los adenovirus. Estos virus recibieron su nombre porque fueron aislados de adenoides, ¿no? De allí entonces que quedó su nombre. A diferencia de todos los virus respiratorios que estuvimos viendo hasta el momento, estos son virus desnudos y son virus DNA, de doble cadena. Son pequeños, de unos 75 nanómetros, tiene una simetría icosaédrica e infecta tanto a hombres como a animales. Hay muchos serotipos, hay más de 50 serotipos en general, pero son 7 especies las que pueden infectar al hombre. Antiguamente se los clasificaba como subgéneros, esto se los digo porque lo pueden encontrar así en algunos libros de textos más viejos. Pero son 7 especies que se los denominan con las letras desde la A a la G. Aquí observamos un esquema de la estructura entonces del virus, desnudo. Podemos ver la cápside formada por exones y pentones. Entonces estos capsómeros van a tener la forma de exones o de pentones aquí marcados como azules, las circunferencias azules. De los pentones se proyectan las fibras. Estas fibras son, o la proteína de fibra, es la que va a unirse al receptor en la célula a la cual va a infectar. Y la base, aquí tenemos, entonces, de donde se proyecta la fibra, es el pentón, que es la que se va a unir a integrinas y favorecer la entrada del virus a la célula que está infectando. Aquí tenemos el esquema del ciclo de replicación de este tipo de virus, donde a través de las fibras el adenovirus va a reconocer el receptor, que puede ser, por ejemplo, el receptor CAR, pero va a depender del tipo de adenovirus en cuestión, el receptor al cual se va a poder unir. Una vez que se produce entonces la unión del ligando al receptor, va a ser endocitado y luego va a ser liberada la cápside y luego el material genético hacia el núcleo. La replicación tiene lugar entonces a nivel del núcleo, nivel nuclear. Se generan normalmente inclusiones a nivel del núcleo. Hay varios síndromes clínicos que están asociados a los adenovirus, desde faringitis, neumonía, gastroenteritis aguda infantil, meningitis, pero cada uno de estos síndromes va a estar más relacionado a un tipo o no de adenovirus. En el caso de faringitis vemos que los principales adenovirus implicados pueden ser el 1, 2, 3, 5, 7. En la enfermedad respiratoria aguda, el 4, 7, 14, 21. Cuando veamos la clase de gastroenteritis virales, ahí vamos a hacer referencia al diagnóstico en particular de los adenovirus que producen gastroenteritis aguda infantil, que son el 40 y el 41. La vía de entrada es a través de las mucosas oculares, faríngea o intestinal. La transmisión es fecal-oral, principalmente en los niños. Lo que les comenté recién es que este tipo de infecciones por adenovirus generan entonces acumulaciones intranucleares de proteínas y del material genético del DNA viral, y esto produce funciones intranucleares que se pueden observar cuando se hacen tinciones de las células infectadas. Pueden aparecer como inclusiones intranucleares, eosinófilas o rodeadas por un halo, las células roseta. Aquí podemos ver entonces un ejemplo. El núcleo, el nucleolo y este halo. También, cuando se produce la infección de este tipo de virus, se pueden formar racimos de células redondeadas.
Esas son cosas a tener en cuenta cuando se hace, por ejemplo, cultivos virales a partir de muestras con virus, con adenovirus. Con respecto al diagnóstico, también va a ser el diagnóstico de elección, el directo. En este caso se puede hacer la detección de antígenos, también en el aspirado nasofaringio, o puede ser en la muestra de hisopado nasofaringio. El aislamiento viral, cuando es requerido, no de rutina, y la serología, si uno quiere hacer un diagnóstico retrospectivo, pero no para poder tomar medidas en el momento. El tratamiento y la prevención, no hay una terapia antiviral específica, y con respecto a la prevención, existe una vacuna adenovirus, pero que son para los tipos de adenovirus 4, 7 y 21, que se administró en las Fuerzas Armadas, sobre todo se daba en las Fuerzas Armadas estadounidenses, después se dejó de administrar. Esto era para que no se genere entonces brotes dentro de este grupo que tenía contacto tan cercano. Actualmente no se están administrando.